iniciando con la grabación y vamos a empezar a trabajar. Si se unen los demás, vamos a dejar constancia de que tenemos que iniciar puntuales, y si no, pues como siempre, ¿verdad? La grabación la vamos a poner en privado porque la información es privilegiada. Esto lleva tiempo, sacrificio, sobre todo. Entonces vamos a hablar sobre los protocolos de recuperación de la salud. Cuando hablamos de un protocolo de recuperación de la salud, estamos hablando de la base o los pilares, fundamentos del organismo o fundamentos biológicos antes de pensar en medicamentos e intervenciones complejas como lo que son las cirugías o lo que son las no sé, los tratamientos que son básicamente invasivos o no invasivos. El cuerpo necesita volver a su equilibrio, ¿verdad? Que esa es la principal causa de lo que hace que una persona, un ser o un individuo necesita para lograr la restauración de su equilibrio. Entonces, este protocolo no lo diseñé yo, o sea, este protocolo es un protocolo universal. El objetivo de conocer este protocolo es para que nosotros podamos mejorar nuestra atención tanto a nuestros clientes como a nuestros pacientes. Tenemos el pilar número 1 del protocolo, el sueño. Bueno, ¿qué es el sueño? Cuando hablamos del sueño, estamos hablando que es el pilar más subestimado, o sea, es algo que no le ponemos atención. Durante el descanso profundo ocurren muchos procesos, y el principal o los principales procesos, que son los esenciales, es la reparación celular. Todo aquel paciente que no duerme, no reposa, no descansa, no puede regular sus hormonas. La principal hormona que nosotros miramos básicamente, pues, que es la melatonina, el cortisol, la hormona del crecimiento. También la consolidación de memoria. Por eso miramos muchas personas que se ven acabadas, se ven muy viejas, muy arruinadas, porque no tienen un reparo en el sueño. La consolidación de la memoria, la pérdida de memoria también tiene que ver por la falta de sueño. La desintoxicación también se da en el proceso del sueño, porque el cuerpo deja de recibir esa reparación, que es demasiado importante, y la desintoxicación cerebral del sistema linfático, ganglio linfático, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el principal pilar de la reparación de la salud. Es muy subestimado. Todo aquel que no duerme, no descansa, está destruyendo básicamente su salud. Entonces, ese es el principal pilar de la recuperación de la salud. O sea, cuando hablamos de protocolo básico para la recuperación de la salud, tenemos que empezar con el sueño. Para los compañeros, ustedes se han dado cuenta que lo primero que hacemos, le preguntamos a la gente: mire, su triptofano está muy bajo, ¿está durmiendo bien? La gente dice: no, yo duermo bien. Y después me dice: fíjese que no descansé, que viera que me levanto cansado. Entonces, son personas que nos están intentando engañar, básicamente nos están mintiendo. Y cuando nosotros empezamos a notar esos patrones, estos patrones donde el paciente dice: no, yo duermo bien, yo como bien, pero estoy enfermo, entonces sabemos que nos están mintiendo. Entonces, esta persona no quiere recuperarse, una de dos, o simplemente pues nos quiere ver la cara. Dentro del proceso del sueño interviene lo que conocemos como el ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano? Es el reloj interno del cuerpo que regula las funciones biológicas en ritmo de 24 horas. Y cuando digo ritmo de 24 horas, no significa que son 24 horas exactas. De hecho, que son 24 horas y no sé cuántos minutos, ¿verdad? Pero empecemos a entender un poquito sobre el ciclo circadiano, ¿verdad? Empecemos a ver sobre el ciclo circadiano, perdón.
cuando empezamos a ver nosotros qué es el ciclo circadiano, miramos que una parte principal del ciclo circadiano es básicamente la exposición a la luz, ¿de acuerdo? Ahí empieza el ciclo circadiano. O sea, el ciclo circadiano son 24 horas, pero no empieza a las 12 de la noche, ni a la 1 de la mañana, sino cuando empieza a salir el sol. En el caso de nosotros en Centroamérica, hablemos del caso específico de Guatemala, el ciclo circadiano empieza para nosotros a las 6:30 de la mañana, 7:30 de la mañana. O sea, esa es la hora que nos toca levantarnos. Recuérdense que estamos hablando de la recuperación de la salud. O sea, muchos le echan el achaque a que no se curan porque no se tomaron la medicina. No, es que si no están siguiendo este protocolo nunca se van a curar. No importa la medicina, siempre van a tener achaques, siempre van a haber conflictos, van a haber problemas. Entonces tenemos que evitar durante ese lapso, antes de dormir, 1 o 2 horas antes, tenemos que evitar cualquier tipo de pantalla o luz azul. Se le llama luz azul a la luz artificial, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nuestro ciclo circadiano, si empieza a las 7:30, va a terminar aproximadamente como a las 7:30 también. O sea, son 24 horas, 12 horas de día y después 12 horas de noche. Debemos dormir idealmente antes de las 9 de la noche y no más tarde de las 11. Eso es lo ideal dentro del ciclo circadiano, porque la melatonina, la hormona del sueño, se produce aquí, en el paladar, y esa no baja si no estamos acostados en esa hora. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con un paciente, independientemente quién sea, tenemos nosotros que sugerirle que se acueste antes, mucho antes de las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque en ese lapso entre 9 y 11 es cuando la melatonina baja y nos ayuda a dormir. La melatonina es como un anestésico, es una señal que llega al estómago. Esta señal es físico-química que va al cerebro y nos dice duerme. A veces nos pegamos las desveladas, especialmente con el trabajo, nos acostamos tarde y nos levantamos temprano. Entonces rompemos el ciclo circadiano y por lo tanto nuestro cuerpo no se repara. Por eso no tenemos sueño reparador. Bueno, cuando dormimos tenemos que procurar que nuestro dormitorio esté oscuro, fresco. Cuando digo fresco no se refiere a frío, me refiero a un clima agradable, ¿verdad? Aceptable para mi cuerpo. Cada persona tiene un rango de temperatura que le agrada, y silencioso. Eso se nos complica a los que vivimos en ciudades. Bueno, las personas que viven en pequeñas comunidades, aldeas o centros pequeños, pues eso es fácil, relativamente hablando. Relativamente fácil. Entonces tenemos que evitar la bulla. Otra cosa, recomendación: después de las 2 p.m., yo sé que hay muchos cafeteros aquí y yo sé que a muchos les gusta el café. Después de las 2 p.m. no tomar café para poder conciliar el sueño, porque el café es básicamente un esteroide. O sea, es básicamente es algo que va a alterar nuestro sistema nervioso y nos va a mantener despiertos. Una taza de café después de las 2 de la tarde, estoy hablando de ciclo circadiano para nosotros dentro del rango de Guatemala, ¿verdad? Centroamérica y países cercanos, aledaños. Es diferente en el cono sur y es diferente en el cono norte porque las horas cambian. Entonces nos tomamos el café después. Yo sé que hay cafeteros, no van a descansar, no va a conciliar sueño. Esos son claves para mejorar el ciclo circadiano. Consecuencias de alterarlo. Bueno, veamos cuáles son las consecuencias de alterar el protocolo del sueño. Número 1, fatiga crónica. Hay personas que dicen, mire, pero siempre me levanto cansado. Bueno, ¿por qué será? Y uno le dice, mire, yo me acuesto temprano, me acuesto a las 10. Entonces, no. Si no te acostaste a las 9 o promedio a esa hora, básicamente pues no vas a quitarte la fatiga crónica. Otra consecuencia, ansiedad. Hay personas que duermen, dice yo duermo, pero andan con ansiedad, andan con depresión, andan con las manos así y mire que no sé qué, y que no sé qué, andan alterados por lo mismo que han alterado el protocolo básico del sueño. Se altera la resistencia a la insulina, o sea que
básicamente pues se genera mucha resistencia a la insulina, por lo tanto las personas su no recuperan su control, ¿verdad? Bueno, bienvenido Mauricio. Entonces, quiero que ustedes vayan comprendiendo que este protocolo es demasiado importante para que la gente recupere su salud. Bueno, otro problema por alterar el sueño son los problemas digestivos. Hay personas que nunca se curan de su estómago. Yo tengo pacientes que por más que le dé la medicina que le dé y le digo, mire, acuéstese temprano, descanse, coma bien, coma sano, deje el cafecito para la mañana para que lo despierte, no en la noche. Pero es que somos adictos al café. Yo soy adicto al pan más que al café. Me dan café con pan, no importa la hora, incluso el pan me lo como yo hasta con fresco. Es un mal hábito, pero le estoy poniendo un ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces la persona no llega al horario. Voy a repetirlo para los que acaban de ingresar. Estamos viendo el protocolo de recuperación de la salud. Este protocolo se basa en 4 pilares importantes que son fundamentos biológicos del organismo. Antes de pensar en medicamentos o intervenciones o cirugías o tratamientos complejos, tenemos que tratar de resolver el equilibrio del cuerpo, que se llama homeostasis. Entonces hablábamos que el principal pilar o el número 1, el más importante y el más olvidado, es el sueño. El sueño es el pilar más importante. ¿Por qué? Porque es donde ocurre la reparación celular, donde se generan las hormonas, donde se controla la memoria, la desintoxicación del cuerpo en general, sistema linfático, el cerebro, y el ciclo circadiano. Para nosotros en Centroamérica decíamos que va a depender de cuándo sale el sol. Ahí empieza el ciclo circadiano. Para nosotros no empieza de las 12 a la 1. Entonces 10 a 20 minutos después que sale el sol, entonces nuestro ciclo circadiano se activa. Por eso le digo a la gente, no le da hambre, ok, levántese más temprano. 2 horas después le va a dar hambre, sí o sí, porque el cuerpo exige. Entonces, tenemos que evitar 2 horas antes, 1 a 2 horas antes, las pantallas, celular, televisión y todo, para que nos dé sueño. Y tenemos que tratar de dormir antes de las 9 de la noche a las 11, porque es cuando la melatonina desciende a nuestro sistema digestivo, que es una señal físico-química que nos hace crear el triptófano en el estómago, y que nos da una alarma y dice, bueno, apague el reloj, duérmase. Y lamentablemente pues no le tomamos control a eso. Tenemos que procurar que nuestro dormitorio esté oscuro y fresco. Cuando decía fresco, a temperatura agradable para nosotros, silencioso. Y tenemos que evitar la cafeína después de las 2. ¿Por qué? Porque esto nos va a mantener despierto. El efecto de la cafeína dura entre 6 a 8 horas. ¿De acuerdo? Entonces, como energizante, buenísimo. En la mañana tómense su taza de café y después de mediodía olvídense del café. Yo sé que, como les decía, hay cafeteros acá, lo lamento mucho. Y nosotros somos socios comerciales de un café. y lamentablemente pues es mala propaganda, pero sí nos afecta el ciclo circadiano. Por lo general esto se aplica más a personas descontroladas y enfermas. ¿Cuáles son las consecuencias de no dormir bien? La fatiga crónica, la ansiedad, la depresión, la resistencia a la insulina y problemas digestivos que no se pueden resolver por la falta de sueño. ¿De acuerdo? Son los principales problemas. Bueno, número 2. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es la alimentación real, ¿de acuerdo? De este protocolo. La base de la salud es lo que entra en el cuerpo diariamente, tanto como la luz, que es un alimento para el cuerpo. En este caso también tenemos que hablar de la alimentación real. ¿Qué es la alimentación real? Algunos me van a preguntar, pues yo como frijoles, como tortillas, como esto, como lo otro. Cuando hablamos de la alimentación real, nos estamos basando precisamente a los alimentos que no son procesados, ¿de acuerdo? Todo alimento que no es procesado, hablemos como las verduras, frutas frescas, la proteína, en este caso podemos hablar de huevos, legumbres, carnes limpias, por ejemplo carnes magras como la carne de res, que
hablemos de cortes sin mucha grasa, tampoco estoy diciendo con grasa, pero bueno, sí, sin mucha. Y aves, ¿verdad? Que criadas en patio, le dicen en algunos lugares, o de corral en otro lado, o criollas le dicen en otro lado, depende del lugar. Créanme que yo he escuchado tantos nombres sobre los pollos de ¿cómo se llama? De pastoreo libre, le dicen también. Entonces, esas carnes se consideran comida real. Grasas saludables, por ejemplo, la incorporación de aguacate, semillas, en este caso oleaginosas, hablemos de girasol, aceite de oliva y otros similares, ¿verdad? Y también carbohidratos complejos como el maíz, el arroz integral y los tubérculos. Esas son comidas reales. Tenemos que evitar los ultraprocesados. ¿Cuáles son los ultraprocesados? Ok, voy a tratar de explicarles. Hace mucho tiempo, cuando nosotros cocinábamos, éramos niños, me recuerdo que mi abuelita lo que iba a hacer es que se iba al mercado de carnes y se compraba unas sus 2 libras de manteca. Y a veces no teníamos suficiente comida porque en ese tiempo estábamos finalizando la época de la guerra y no había suficiente comida. Entonces me recuerdo que agarraba sus tamalitos que tenía fríos ahí, los famosos toyomes, ¿va? Los tamales grandes de viaje. Los partía, los troceaba y le echaba su mantequita, si los ponía a freír, y sacaba un olor sabroso. Y después los frijolitos, y con más tamalito, nuestro tamal era nuestra carne, porque ya tenía grasa, y el frijol, que era la proteína, la grasa, y ya teníamos un alimento. Después empezaron a aparecer que la mazola, que la canola, que me recuerdo de los aceites de la... Ay, ya me recuerdo que tenía una negrita, un negrito, y así yo me recuerdo que empezaron a salir los aceites y esos ya eran ultraprocesados y refinados. El aceite de maíz y que después el aceite de soya y que empezaron a salir los ultra refinados. Me recuerdo que nosotros, pues algunos todavía usamos la famosa panela, ¿verdad? Las tapas de panela para, para endulzar. Y de repente apareció la harina blanca, blanca, blanca y puchicas que agarraba uno y ¿cómo se llama? Empezaba a endulzar. Los aceites vegetales industrializados son ultra refinados. Las harinas refinadas, por ejemplo, anteriormente las harinas agarraban el trigo, lo molían y salía una harina como cafezona, algo gruesa. Y a la hora de hacer los alimentos, pues salían los panes un poquito tiesos, ¿verdad? Y con el tiempo se combinaron las harinas, las mezclaron con maíz, las mezclaron con otras circunstancias y las empezaron a blanquear mucho y las empezaron a blancar con cal. Entonces hubieron quejas, yo recuerdo que era niño y que mire que él no tiene el mismo sabor porque la harina tiene cal y que no sé qué. Entonces cambiaron y empezaron a utilizar el bromuro de cobre, que ese blanquea más y no deja hacer rastro de sabor, pero es más dañino. Esos son los ultraprocesados. Todo lo que se hace con ultraprocesados, aceites industrializados, han escuchado la palabra homogeneizados, o sí, homogenizados. Se usa en la industria para crear una estabilización molecular, ¿sí? ¿Qué significa? Que el aceite no se ponga rancio. Yo me recuerdo que comprábamos ese aceite que les decía Mazola, creo que era, y a los 15 días se quedaba destapado, ese ya olía mal, se sentía rancio. Y después ya no pasó eso. Y nos dimos cuenta que los aceites duraban más. Entonces eso se hace para que los aceites duren mucho tiempo. El problema es este que quiero explicarles. El cuerpo no lo reconoce como alimento, sino lo reconoce como toxinas. Por eso cuando hacemos los exámenes vemos que muchas personas le aparecen toxinas y dicen, mire, fíjese que me apareció toxinas, pero yo no he comido nada extraño. Claro que sí. Hemos comido azúcares refinados, hemos comido aceites industrializados, harinas super refinadas y no nos damos cuenta. Nos vamos a comer un maruchan, dicen los mexicanos, ¿verdad? Una pasta, ¿sí? Unas sopas instantáneas que son ultraprocesados. El cuerpo no lo reconoce. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene el segundo problema, la nutrición balanceada. No es necesariamente solo comer, sino también comer equilibradamente. Esta es una clave muy importante de lo que son los nutrientes y los macronutrientes. La distribución básica, hablemos de una distribución básica de la nutrición. Estamos hablando del protocolo para sanar: proteína, generación y masa muscular. Ok, para eso nos sirve.
La proteína tiene el objetivo de ayudarnos a fortalecer músculos y para reparar los problemas del cuerpo. Y si no comemos proteína, miren, miramos tanta gente vegana y dice, mire, no hay que comer carne, se van al extremo. O vamos a los carnívoros que hablan de la dieta keto, dicen, mire que solo carne, pero se van al otro extremo. Entonces, si no comemos grasas saludables como el aguacate, el aceite de coco u otros similares, no se pueden generar las hormonas del cerebro, y las células cerebrales y las hormonas. Y necesitamos carbohidratos, o en ese orden. Es más importante que comamos proteínas y grasas y los carbohidratos al final. Pero ahora se volvió todo al revés, porque nosotros nos podemos comer un plato de arroz chino completo que es casi carbohidrato y dejamos la carne al final. O nos podemos comer, por ejemplo, unos taquis, tostitos y todo eso que son puros carbohidratos con aceites refinados en lugar de comernos un buen pedazo de carne o un buen pedazo de pollo. Entonces, el orden es, priorizamos la proteína porque es para generación muscular y las grasas saludables y de último los carbohidratos. Yo tengo un pequeño problema y lo quiero compartir. No es que no me guste la tortilla, pero siempre me dicen lo mismo y yo me enojo y a veces quiero que lo entiendan. No es porque no me guste comer tortilla o el maíz, es sagrada la comida, sino que porque le damos prioridad a la tortilla. Es que no puedo comer frijol sin tortilla, es que no puedo comer huevos sin tortilla, es que no puedo comer, y por eso el exceso de carbohidratos, en este caso de maíz, exceso, no estoy diciendo no comer, el exceso hace que se nos dañe el hígado, porque hay muchas personas con el hígado inflamado por el exceso de carbohidratos, porque hay personas que no pueden bajar de peso por el exceso de carbohidratos, prefieren comerse una tortilla con un pedacito de queso, una tortilla con un pedacito de carne, una tortilla con un poquito de frijol, en lugar de comerse mejor solo el queso, o solo el frijol, o solo el pedacito de carne, porque si no, no le sienten sabor, no se llenan. Es que el estómago no debe llenarse, el estómago solo debe saciarse, porque si lo llenamos, el estómago va a pedir más, es una bolsa y va a crecer. Por eso miramos personas con el estómago hinchado o exageradamente grande o abultado, porque su estómago crece, porque el estómago se estira, es una bolsa. Y entre más carbohidratos le demos, el estómago lo va a almacenar. ¿Y a dónde se va ese exceso de carbohidratos? Lo convierte en grasa y en azúcar. Primeramente al hígado y después va al estómago. Parejo, hombres y mujeres. Ok, yo no digo que no comamos. Por ejemplo, hoy les cuento, también a veces me voy al extremo. Hoy me comí como 10 tamalitos, estaban sabrosos, pero es una vez a la semana. Entonces quiero que entiendan, pues el organismo se adapta. Los macronutrientes esenciales. Magnesio. Todos los alimentos que tienen magnesio nos ayudan para la relajación muscular y para el sueño. El zinc es el pilar del sistema inmune. La vitamina B es para la energía, con el complejo B, y el omega 3 es un antiinflamatorio para el sistema circulatorio principalmente y los músculos. Entonces, si nosotros este pilar lo descuidamos, que es la alimentación real, vamos a sufrir serios problemas. Entonces, es demasiado importante que ustedes comprendan, ¿sí? Que tenemos que entender que nuestra actividad física también es otra parte del pilar que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Es muy importante, es muy importante, que ese sería el punto número 3. Ya vimos, voy a repasar por los que acaban de ingresar, pero voy rapidito, ¿ok? Estamos viendo el protocolo de recuperación de la salud. Pilar 1 y el más importante y más descuidado es el sueño. Ahí entra el ciclo circadiano. Pilar 2, alimentación real. Ahorita estamos pasando al 3. En el pilar 2 miramos la nutrición balanceada y estaba explicando la distribución de los alimentos, cuál es prioridad y cuál no es prioridad, ¿de acuerdo? Entonces quiero que ustedes también lo tomen en consideración. En la actividad física, aquí estamos en este pilar número 3. Todo cuerpo que no se mueve está muerto. ¿Escucharon lo que dije?
Todo cuerpo que no se mueve está muerto. O sea, el concepto de vida tiene que ver con movimiento. Por ejemplo, las plantas no caminan, excepto la de los pies, pero las plantas no caminan. Las plantas, los seres vegetales, se mueven con el aire, tienen movimiento en su savia, tienen sistema hidráulico, tienen un sistema bien complejo y tienen vida, respiran, se mueven. Por lo tanto, son seres vivos. Los hongos, las bacterias, los virus, las lombrices, todo ser vivo se mueve. ¿De acuerdo? Todo ser vivo se muere. Entonces la actividad física denota vida. ¿Sí? La actividad física denota vida. El movimiento es parte de lo que significa un ser vivo. El movimiento es parte vital. Entonces, ¿qué beneficios nos trae el movimiento? Número uno, mejora el metabolismo. ¿Sí? O sea, es el mantenimiento de los músculos, de los huesos, las articulaciones, reduce inflamación, regula las hormonas, porque le dice a las hormonas, mira, ya aquí ya no quiero más hormonas, mejora la salud mental. Las personas que no hacen actividad física, que no hacen ejercicio, estas personas tienen la tendencia a que sus músculos, sus huesos se empiezan a degradar. Ustedes han visto los viajes espaciales, ¿verdad? Y hemos visto mucho que las personas se van al espacio y cuando regresan, allá les ponen caminadores, cuando regresan vienen flacos, vienen delgados y su organismo está debilitado, porque en el espacio no hay gravedad. Entonces sus músculos se atrofian. Por lo tanto, quiero que me vayan captando ustedes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quiero que entiendan que el ejercicio es vital. ¿Sí? El ejercicio es vital. Entonces, si nosotros no hacemos ejercicio, vamos a estar deteriorando nuestro sistema, nuestro propio cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tercer pilar. ¿De acuerdo? Ese es el tercer pilar de este protocolo. Ahora, tenemos que entender que hay ejercicios adecuados e inadecuados. Por favor, esto es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Ok? Tenemos ejercicios adecuados e inadecuados. ¿Sí? Dentro de los ejercicios adecuados y los ejercicios inadecuados, quiero que me entiendan ustedes. ¿Sí? Tenemos que individualizar a la persona. No podemos ponerle el mismo ejercicio a un anciano, ¿sí? ¿Cómo se llama? Que el mismo ejercicio que a un niño. No podemos ponerle el ejercicio a un anciano, ¿sí? Que a un adolescente. Pues sí, entonces es importante que individualicemos. Mire, pues les voy a poner un ejemplo. Cuando usted está en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, quiero que me entienda. Si usted le deja 15 minutos a media hora de ejercicio a un anciano, usted se puede ir a la cárcel. Así como lo están escuchando. Porque un anciano, hablemos una persona de la tercera edad, espero que ¿cómo se llama? Me comprendan. ¿Sí? Una persona de la tercera edad es una persona de 60 años arriba, según la denominación de cómo se llama la Organización Mundial de la Salud. Disculpen, pero me están mandando un mensaje aquí, tengo que responder. Pues sí, entonces quiero que me entiendan. Entonces una persona de 60 años, perdón los de 60 años para arriba, yo sé que hay aquí, quiero que me comprendan, ¿va? Según la Organización Mundial de la Salud, si yo les pongo un plan de ejercicios a ustedes de media hora, según los estándares modernos, reales, actualizados de medicina, uno puede ir a la cárcel. Imagínense un partido de veteranos de 50, 60 años, que aquí se da mucho en Guatemala, muchos les puede dar un ataque, un infarto, ¿verdad? Entonces quiero que entiendan eso, por favor.
no son reglas que yo me inventé, es porque realmente nuestro organismo no está en la capacidad, ¿sí?, para soportar ese ejercicio. Pero ¿por qué no está en la capacidad? Porque no lo hemos adecuado. Por eso una persona de 40 años para arriba debe de mantener un protocolo de ejercicio liviano. Y hay ejercicios para eso. Para los interesados, con mucho gusto se los puedo compartir, pero de una vez les aviso, cobro por eso. Ese es mi trabajo. Entonces, el principio de la individualización tiene que ver con eso. El progreso gradual. Porque si una persona de 60 años hace el ejercicio adecuado, puede llegar a vivir 100 años o más. Esos son las zonas azules. El progreso debe ser gradual. Y la constancia. Una persona que no es constante en ejercicio no va a vivir muchos años. Lo siento mucho para las personas sedentarias que se pasan 4 o 6 horas sentadas. Los que me conocen saben que yo no me puedo quedar sentado mucho tiempo. Y también la intensidad. Hay ejercicios que intensamente no se pueden manejar. ¿De acuerdo? Por favor, la intensidad es vital. Hay tipos de ejercicios. Hablemos de los tipos de ejercicios. Estoy hablando de este protocolo, ¿verdad? La movilidad, estiramientos y ejercicios como el tai chi, para los que saben de esto. Y yoga, cardio, caminar, bicicleta, fuerza, los ejercicios de fuerza como pesas, resistencia corporal, empujar algo, jalar algo. Y el mejor ejercicio para nosotros los de 40 años para arriba, bueno, ya casi llego a los 50, el asadón y el machete, la piocha, porque son ejercicios que nos van a generar recursos. Ese es el mejor ejercicio para nosotros, ¿de acuerdo? Recuérdense que estamos hablando de ejercicios con control, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo. O sea, por eso es que miramos gente de las comunidades que viven 80, 90 años. Ejemplo básico. Principalmente caminar, si estamos del rango de 40 para abajo, unos 30 minutos, es un ejercicio ideal. Ejercicios de fuerza unas 2 veces por semana o cardio, o un entrenamiento estructurado con un entrenador personal, o como les decía, pues eso es lo que nosotros enseñamos. Bueno, ese es el tercer pilar. Perdón, me extendí demasiado porque tuve que repasar 3 veces los primeros puntos. El cuarto pilar del protocolo de recuperación de la salud, inteligencia emocional. Aquí me van a decir muchos, sí, pero ¿qué tiene que ver con eso? Sí, muchas personas no se curan porque tienen complejos, podemos decir, de personas que básicamente pues se autodiagnostican. Y no me refiero a diagnosticarse, ¿cómo se llama?, en salud exactamente, sino se dicen que están enfermos o que tal cosa les afecta y todo, se acomplejan con enfermedades que mi tía se murió de cáncer, mi primo, mi hermana, y piensan que solo porque ya les salió una ronchita, pues ya tienen algo. La inteligencia emocional es demasiado importante, es un manejo del estrés, el control precisamente de las tensiones y las emociones. Por eso a muchos les dan ataques o convulsiones, porque realmente no pueden manejar el estrés, no tienen un control de estrés, y eso se da mucho en personas que básicamente pues han alterado su sistema nervioso a un extremo. Esto afecta al sistema inmune, el sistema digestivo, hormonal y por supuesto el sistema nervioso. El manejo de las emociones prácticamente es la clave, porque el cerebro controla todo, de todo el sistema. Controla el sistema respiratorio, reduce el cortisol, o sea, la hormona del estrés, reescribe pensamientos, descargas emocionales, se generan esas descargas emocionales que nos afectan el estómago o nos afectan los huesos, las articulaciones. Cada enfermedad que es controlada por el sistema nervioso, nosotros la podemos detectar bien fácil con el manejo de las emociones. Expresar emociones, no reprimirlas. O sea, hay personas que se enojan y nunca muestran que están enojados. Por lo tanto, terminan enfermos. Y de hecho que eso lo sé muy bien. ¿Ok? Entonces, esto es para que ustedes entiendan esta parte. Hay algo también importante. La conexión social. O sea, ¿cuál es tu relación o cómo es tu relación con los demás? Con las personas, con tus vecinos, con tus familiares, con tus amigos.
Porque si tenemos una buena relación emocional con ellos, sentimos un soporte y un apoyo con ellos, no nos vamos a enfermar. Pero cuando tenemos, básicamente nos autoaislamos, somos seres sociales, entonces empezamos con los problemas emocionales. Las herramientas más básicas para el control emocional, en este caso podemos decir la meditación. Yo diría la oración. Bueno, primero yo creo en Dios, pues, pero soy cristiano. Entonces diría la oración. La meditación es una herramienta, si se sabe aprovechar. Pero más la oración. Con la confianza en un ser supremo, porque a veces no podemos confiar ni en la familia. Para los que no pueden, una terapia con un psicólogo, un psiquiatra o un terapeuta. En el caso de nosotros, pues hacemos esa función y tenemos psicólogos y psiquiatras también, ¿verdad? Entonces, practicar algo, esto es muy importante, practicar la gratitud y el agradecimiento. Yo miro que las personas más enfermas emocionalmente son aquellas que no son agradecidas, aquellas que se les da y siempre piden más. Cuando una persona es agradecida, yo no me refiero a que estén regalando, donando, sino simplemente saber decir gracias. Yo miro mucha gente a la cual le hemos apoyado y ni siquiera dicen gracias, ni una vez, ni siquiera. Entonces vemos que esa falta de gratitud, esa amargura y altera las emociones, afecta a la persona y por supuesto crea envidia. Estos son principios fundamentales. No es evitar las emociones, es aprender a manejarlas de la forma correcta, gestionarlas, desarrollarlas y decir, bueno, me enojé, pues ya me enojé, ya lo saqué, pues ahorita sigo para adelante. Bueno, le doy gracias a Dios pues que amanecí vivo hoy y media vez nos levantamos con gratitud. Todo lo demás queda en el pasado y se queda atrás. ¿Sí? Así de simple. Entonces, en conclusión, la recuperación de la salud depende y va a depender no de una sola cosa, sino de una integración de 4 pilares básicos. ¿Sí? Dormir bien. Ok, dormir bien significa descansar y levantarse renovado, porque si uno se acuesta y se levanta igual, se va generando una espiral, esa espiral donde se va degenerando el organismo. Por eso hay personas a los 60 años que parecen de 80. Hay personas de 40 años que parecen de 70, porque no se regenera. Entonces, comer comida real, ¿sí? Comer comida real, la mayor cantidad posible. Sabemos que ahorita pues en Estados Unidos se autorizó el uso de la carne desarrollada en laboratorio, pero básicamente pues es carne que así como las impresoras 3D, que las imprimen con materiales sintéticos. Entonces eso ya está autorizado y no sabemos si los que hemos comido una hamburguesa McDonald's es carne real o no, ¿verdad? Lo más seguro es que no, o lo más seguro es que es adulterada, porque es una carne que no se arruina, no se vence, no tiene mal sabor, sino que simplemente tiene un mejor sabor que la carne normal por los aditivos. Y a mí me encantan las hamburguesas. Para los que saben, ya saben, me invitan a una hamburguesa. Moverse diariamente, o sea, la actividad física, acorde a la edad, acorde al estado físico, a la condición física y a todas las condiciones individuales de cada individuo. ¿De acuerdo? Yo no le voy a poder poner, por ejemplo, un ejercicio, voy a poner ejemplo a Germán, ¿verdad? Y le voy a poner el mismo ejercicio a Arián, porque básicamente no lo van a poder hacer, ¿va? Yo sé que Arián pues le va a ganar un partido de fútbol 1000 veces, ¿va? Quiero que entiendan eso, es individualizar y gestionar esa condición. Y por supuesto, las emociones. Si nosotros no tenemos control emocional, nos va a dar un derrame, nos va a dar un ataque de depresión, vamos a colapsar. Pues de hecho ahorita precisamente yo hablaba eso con mi esposa, tenemos un sobrino que colapsó por muchas razones. Entonces no se le ha dado el trato ni la atención como se debe, pero lamentablemente pues es cuestión de los padres. Muchos niños sufren de esto. Y veamos algo muy importante. Si queremos realmente ayudar a las personas,
tenemos que convertir este protocolo en una realidad. Primero, tenemos que hacer un plan paso a paso para cada persona individual. Hacer un calendario semanal, si podemos. Crearle un menú adaptado a nuestra región. Por ejemplo, no es lo mismo comer los bochboles del Triángulo Ixil y Nevaj que los que se comen aquí. Adaptarlo a nuestra región. Y tenemos que crearles una rutina personalizada. ¿Sí? Esta rutina donde nosotros podamos ayudar a las personas, ¿sí? Una rutina personalizada. O sea, les voy a poner un ejemplo. Yo conozco niños que no aguantan un partido de fútbol y conozco gente grande que aguanta más que un partido, aguanta hasta 2 o 3, están en campeonatos. Tenemos que individualizar, pero espero que ustedes vayan comprendiendo esto. No solo se trata de medicamentos, no solo se trata de ¿cómo se llama? De establecer tratamientos a la loca. Se trata de realmente entender cómo funciona el cuerpo, cómo trabaja el cuerpo. No sé si todo está claro por el momento, está entendible la información. Tenemos todavía como 20 minutos perfecto, para poder ir mejorando la condición. O si hay alguna duda, aprovechen ahorita. Si no me la pueden escribir, me la pueden mandar en un audio o me pueden contestar en el chat. Pero bueno, quiero pasar un poquito y aprovechar que estamos hablando de un protocolo de recuperación de la salud. ¿Por qué usamos suplementos? Ok, esta pregunta me la han hecho varias veces y me dicen, mire, ¿y usted por qué no da medicinas? Porque el cuerpo se repara si sabemos cómo funciona. Excepto en casos cuando hay situaciones de alto impacto. Un ejemplo, condiciones médicas como un accidente, ¿verdad? Una fractura. Condiciones médicas como, por ejemplo, una degeneración que tiene que ver con alguna cuestión hereditaria. O, por ejemplo, la dejadez. O sea, perdón que lo diga. Una persona no se cura por dejadez, ¿verdad? Sabe que le hace daño el pan, como yo, que me hace daño el pan, pero me encanta y sigue dándole al pan. Y de repente terminamos ya con el problema estomacal y ahí estamos necios, ¿verdad? Porque somos humanos, ¿verdad? Ya saben que a mí me encanta el pan, no les estoy pidiendo pan, las hamburguesas tienen pan. Entonces, por eso les explico que eso pasa. Soy alérgico precisamente a las harinas, entonces desde que yo he evitado eso, pues he mejorado mi salud. Pero como cosa rara, el pan de Semana Santa no todo me hace daño. Y me estaba dando cuenta de que tiene que ver mucho con los materiales que se utilizan y lo que hablamos de la alimentación real, ¿verdad? ¿Por qué usamos suplementos? Vuelvo y repito, el suplemento se le llama suplir porque este incorpora lo que no nos estamos comiendo. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Que ahorita yo les mostraba que tenemos una oferta del Dolerix.